Jorge Bergoglio ha llegado a tener el cariño de sus seguidores debido a su gran carisma, y ni aún así es una persona que deja de tener situaciones que rachen con el escándalo y la polémica. ¿Conoces todo acerca de su polémica por su posición en cuanto a las mujeres sacerdotisas en la iglesia? ¿Oíste acerca de los detalles de su política de misericordia a los ministros pederastas? ¿Escuchaste los detalles acerca de su rechazo al muro de Trump? ¿Sabías acerca de su tensión con los Kirchner? ¡Bienvenido a La Cara Oculta de los Famosos, donde hablaremos de todo aquello que los famosos no quisieran que tú supieras. Polémicas, escándalos, cotilleos y mucho más. ¡Empecemos! ¿Quién es el Papa Francisco? De nombre secular Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, es el Papa 266º, es decir, es el Papa número 266 en ocupar el trono del Vaticano. Inició su pontificado en marzo de 2013, tras ser elegido en cónclave. Tras su elección, Jorge Mario Bergoglio eligió el nombre de Francisco, nunca antes adoptado por ningún pontífice, y de inmediato fue llamado por los medios Francisco I. El Vaticano, sin embargo, tuvo que aclarar que su nombre oficial es Francisco, sin el número ordinal. En la figura del Papa Francisco han confluido dos hechos sin precedentes en la historia de la Iglesia Católica: su pertenencia a la Compañía de Jesús, nunca un jesuita había sido elevado al trono de San Pedro, y su origen hispanoamericano, después de 21 siglos de pontífices originarios de Europa o de Oriente Próximo. ¡Vamos! Quédate hasta el final del vídeo para conocer los detalles acerca del escándalo generado por su postura a la comunidad LGTBQ. ¿Cómo se hizo conocido el Papa Francisco? Nacido en el seno de una familia de emigrantes italianos, a los 21 años sintió la llamada de la vocación religiosa e ingresó en el seminario jesuita de Villa Devoto, ciudad de Buenos Aires, el cual egresaría sacerdote el 13 de diciembre de 1969. Empezó siendo profesor en colegios que la Compañía de Jesús tenía en las provincias de Santa Fe y Buenos Aires. Su trayectoria presbisterial, circunscrita a la Compañía de Jesús, lo convirtió en provincial argentino de la misma entre 1973 y 1979. Más tarde se le designó obispo coadjunto de esta arquidiócesis el 3 de junio de 1997, de cuya dirección se hizo cargo ya como arzobispo el 28 de febrero de 1998. El Papa Juan Pablo II lo nombró entonces cardenal con el título de San Roberto Bellarmino el 21 de febrero de 2001. Llegamos así al 28 de febrero de 2013, fecha en la que Benedicto XVI abdica al trono de San Pedro. Ahora te voy a tocar la jal... Situación que posibilitó que tiempo más tarde, el 13 de marzo de 2013, el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio se convirtiera en el Papa Francisco I. Ahora bien, ¿cuáles son sus mayores polémicas? Conozcamos el top 4. ¿Tú quieres ser mujer sacerdotisa? No, en mi casa. El Papa Francisco celebró una misa por el Día de Todos los Santos en Suecia, un país mayoritariamente secular cuya comunidad católica es minúscula. Allí el ministerio pastoral en la iglesia protestante, opuesta fervientemente a la iglesia católica, está abierto a las mujeres desde 1960. A pesar de lo anterior, Francisco participó el día anterior en el lanzamiento de la conmemoración por los 500 años de la Reforma Protestante de Martín Lutero, quien fue excomulgado en el siglo XVI. Al ver este acercamiento a la iglesia, se le haría la pregunta acerca de cómo acercar a la mujer hacia el sacerdocio. El Papa Francisco I descartó la ordenación de las mujeres al sacerdocio, al afirmar que el Papa Juan Pablo II tuvo la última palabra sobre el tema. Este comentario generaría varias opiniones encontradas en el sector de la iglesia luterana. El pastor sueco Henrik Hamsho, quien se volvió católico y asistió al oficio al aire libre junto a su mujer e hijos, expresó mucha molestia. La iglesia de Suecia está controlada por los políticos, interfieren en la liturgia. La iglesia católica es la iglesia mundial, es la original, la madre de las iglesias. Por otro lado, Ingeborg Stenström, una sueca de origen alemán, desearía en cambio que la iglesia pudiera progresar en lo que respecta a las costumbres. Necesitamos mujeres sacerdotes, afirma con total vehemencia. Hacemos una mini pausa para decirte, haz clic en el link de la descripción y descubre cuánto dinero tiene, donde conocerás cuánto ganan los famosos más ricos, cómo lo gastan y su excéntrico estilo de vida. Seguimos con el vídeo. Cura pederasta, te perdono, pero si te descubren, te saco de mi iglesia. El pontífice decidió incluir en el Código Penal de la Iglesia Católica los abusos a menores como delitos contra la dignidad de las personas, al igual que la posesión de pornografía infantil. A través de la Constitución Apostólica Pacite Crecem Dei, o Alimenta el Rebaño de Dios, el Papa Francisco decidió imponer su lucha
lucha contra la pederastia en el clero. Llegó a incorporar a los abusos sexuales a menores de edad y la posesión de pornografía infantil como delitos contra la vida, la dignidad y la libertad del hombre. Sin embargo, Francisco es recordado en Argentina por respaldar hasta el día de hoy a Julio César Grassi, el protagonista del primer caso resonante a nivel local de abuso sexual eclesiástico. Los niños necesitan un héroe. Sumado al anterior, él mismo fue denunciado penalmente por encubrir a obispos y curas en la provincia de Salta. En términos legales, también hay una denuncia en el Poder Judicial argentino contra Francisco. Su encubrimiento sistemático de sacerdotes y monjas protagonistas de diversos casos criminales sexuales. Vale recordar que él fue el mandamás de la iglesia en Argentina durante una década y media y terminó de sellar el pacto de impunidad con todas las diócesis de aquel país. También él mismo llegó a ser denunciado por abuso. Nombres resonantes como Gustavo Zanqueta, José de Cuipier, Nicolás Corrati y Horacio Corbacho del Própolo, Raúl Sitters, Eduardo Lorenzo, Marcelino Moya, Emilio Lamas, Justo José Hilaras, Julio Matiusi, Héctor Ricardo, Washington Theodore McCarnick han sido protegidos por el Papa Francisco. Irónicamente, el líder de la Iglesia Católica se refirió a la investigación donde se dejó al descubierto que más de 200.000 menores de edad fueron abusados en los últimos 70 años por el clero de Francia, afirmando que es el momento de la vergüenza. ¿Muro de la vergüenza o trompada del destino? Todo el mundo esperaba que el Papa Francisco hablara sobre inmigración y denunciara las palabras de Trump sobre este asunto en su parada durante la visita mexicana en Ciudad Juárez. No lo hizo junto a la frontera, pero sí a bordo del avión de vuelta a Roma. El pontífice se ha dirigido al candidato presidencial republicano de esta manera. Alguien que piensa solo en construir muros no es cristiano. Sin embargo, el Papa declaró que no quiere aconsejar a los americanos católicos sobre si votar o no a Trump. La respuesta de entonces del expresidente Donald Trump no se hizo esperar. El americano le contestó: Francisco deseará y rezará que yo sea presidente de los Estados Unidos de Norteamérica si el Vaticano es atacado por el Estado Islámico. También afirmaría con total vehemencia, preguntado también sobre si los americanos católicos deberían o no votar por Trump, Francisco declaró: yo no quiero involucrarme en eso, yo solo digo que este hombre no es cristiano, si él ha dicho cosas como esas. Nosotros debemos ver si él dijo esas cosas de esa manera, y en esto yo doy el beneficio de la duda. Asimismo, Donald Trump declaró: un dirigente, especialmente un líder religioso, no debería tener el derecho de poner en cuestión la religión o la fe de otro hombre. Menudo montón de mierda. Por entonces, el Papa Francisco I fue consultado respecto de esas declaraciones del expresidente Donald Trump. Gracias a Dios, él dijo que yo era un político porque Aristóteles definió la persona humana como animal político. Así al menos yo soy una persona humana. El Papa Francisco I versus el matrimonio Kirchner. El jesuita se mantuvo como cabeza de la Iglesia Católica Argentina en duros enfrentamientos con los gobiernos de la familia Kirchner y declaró como testigo por las denuncias de grupos de derechos humanos sobre el papel de la iglesia durante la dictadura militar. El primer papa argentino fue la autoridad máxima de la Compañía de Jesús en la República Argentina y ocupó la presidencia de la Conferencia Episcopal entre 2001 y 2011 durante 2 periodos consecutivos hasta que abandonó el cargo porque los estatutos le impedían seguir. Como máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país, mantuvo sonados enfrentamientos con el fallecido expresidente Néstor Kirchner entre 2003 y 2007 y con su esposa y sucesora Cristina Fernández de Kirchner por temas como el matrimonio gay o el aborto. Néstor Kirchner, fallecido en octubre de 2010, llegó a calificarle como el verdadero representante de la oposición. Durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner, llegó a promover un eslogan: una guerra de Dios contra el matrimonio entre personas del mismo sexo, ya que en el año 2010 Francisco trató por todos los medios de evitar la aprobación de la ley que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Me tientas, hagámoslo. Movilizando a los sacerdotes en defensa de la unidad familiar y convocó a vigilias frente al Parlamento. No seamos ingenuos, no se trata de una simple lucha política, es la pretensión destructiva al plan de Dios, escribió Bergoglio. Aunque perdió esta batalla, poco después logró frenar la difusión de una guía médica que repasaba los supuestos casos de aborto admitidos por la ley argentina, violación y peligro para la vida o la salud de la madre. Los Kirchner contestaron diciendo que los juicios por los delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura
dictadura militar en Argentina. Entre 1976 y 1983 salpicaron a la Iglesia Católica y que Bergoglio tuvo que declarar. La organización Abuelas de Plaza de Mayo recordó en un comunicado que Bergoglio declaró en el caso de Elena de la Cuadra, quien fue secuestrada y desaparecida cuando estaba embarazada y cuya familia acudió a él en busca de ayuda. Las abuelas reprodujeron un fragmento de la declaración del entonces cardenal en el que admitía que tuvo conocimiento de la apropiación de niños durante la dictadura militar en el tiempo del juicio a las juntas. También declaró en el proceso por el secuestro de 2 jesuitas que, según la acusación, fueron detenidos porque perdieron la protección de su orden religiosa. Ahora sí, como lo prometido es deuda. Gracias por quedarte hasta el final. Ahora te contaremos acerca del Papa Francisco y su choque con la comunidad LGTBQI. Después de la Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en la playa de Copacabana en julio de 2013, el Papa Francisco se dirigió a los periodistas del avión y les preguntó: ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? El Papa dice: los homosexuales tienen derecho a vivir en familia, son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Mi mente es superior a la de los demás. Nadie debe ser discriminado por su orientación sexual. Sin embargo, la relación de la Iglesia Católica con la homosexualidad está marcada por contradicciones y doble moral. El Papa Francisco I aboga por las uniones civiles legales para los homosexuales, pero rechaza el matrimonio homosexual. Es el mismo quien critica la exclusión por orientación sexual, pero niega a los sacerdotes homosexuales el derecho a un lugar en el seminario. El Papa se mantuvo fiel a sí mismo en su contradicción, ya como arzobispo de Buenos Aires, y apoyó las uniones civiles de los homosexuales, aunque lo hizo para evitar una igualdad de mayor alcance, como el matrimonio homosexual. Sin embargo, el Parlamento argentino aprobó la introducción a nivel nacional del matrimonio entre personas del mismo sexo. En contraste con la igualdad legal, la homosexualidad es y sigue siendo un tabú dentro de la Iglesia Católica. En marzo de 2015, Francisco anunció la destitución de un sacerdote polaco, después de salir del armario. En la vida consagrada y sacerdotal, este tipo de inclinaciones no tiene cabida. Las personas con estas inclinaciones no deben ser admitidas en órdenes religiosas y seminarios. Al respecto, el católico Alexander Vogt dio testimonio de las heridas profundas causadas por esta contradicción. Alexander Vogt, quien es presidente del Lesben- und Schwule in der Union, la representación de los intereses de gays y lesbianas en los partidos de la Unión Cristiano-Demócrata y Cristiano-Social. Estoy esperando que el Papa exprese palabras de arrepentimiento, porque las enseñanzas de la Iglesia Católica han causado mucho sufrimiento y dolor entre los creyentes homosexuales en el pasado, concluyó. Hasta aquí el video de hoy. Si te ha gustado, dale like, suscríbete a nuestro canal y déjanos en los comentarios sobre quién te gustaría que tratara en nuestro próximo video. ¡Te leeremos! ¡Hasta la próxima!